poniendo un conjunto de fichas. Vamos a abrir la ficha número 1 para orientar sobre la tarea a realizar por el estudiante. Ficha 01 o ficha número 1, estudiantes con ingreso tardío, Aprendo en Casa Radio. En este caso vamos a hacer para el tercer grado. Les planteamos o les proporcionamos estas fichas para que ya ellos puedan responder en estas hojas, sea en computadora o sea manuscrito. Por ejemplo, acá está el título de la sesión: Aprendo a interpretar textos narrativos, mitos y leyendas. ¿Cuáles son las competencias priorizadas? Lee diversos tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de textos. Las capacidades priorizadas son: obtiene información de textos escritos, infiere e interpreta información de textos escritos. En el caso de escribe, va a priorizar la capacidad de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Le brindamos aquí el link al cual va a acceder a este programa de radio y va a poder responder estas preguntas. Esto, como sabemos, está archivado, todas las experiencias de aprendizaje, en el canal de Perú Educa. Entonces abrimos este enlace. Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación y su importante iniciativa Aprendo en Casa, que se desarrolla a través de la radio cada semana. Es un programa dirigido a los estudiantes del país, de manera especial de las instituciones de educación secundaria en el ámbito rural, presente año escolar. El día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje que desarrolles la capacidad de comprender un texto narrativo para reflexionar sobre su contenido. Luego vas a organizar las ideas de ese texto en un díptico. Lo que el estudiante va a hacer es escuchar este podcast, ¿no? Y va a responder a las preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? El locutor o el conductor del programa de la experiencia de aprendizaje de radio está indicando desde un inicio cuál será el propósito de la sesión de hoy. Dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito e intención de un mito o leyenda? También parte de explicar qué cosas son los mitos y leyendas. Entonces, el estudiante, escuchando los conceptos y las explicaciones, irá respondiendo cada una de las preguntas. La pregunta 3, 4, ¿no? Y vamos a la parte del inicio. En el desarrollo, después de haber escuchado este podcast, lo que va a hacer es responder también a las siguientes preguntas con la ayuda de su familia. Por ejemplo, ¿qué son los mitos? ¿Cuál es su función? Entonces el estudiante va a poder determinar ya qué cosas son los mitos habiendo escuchado el programa de radio. ¿Cuál es el mensaje del mito escuchado? También está acá el espacio en el cual va a responder, y como cierre tenemos el reto. ¿En qué consiste el reto? Va a escribir en hojas separadas los dípticos que le pide el programa. Para ello puede pedir a uno de sus familiares para que lo apoye. Adicionalmente puede grabar. El díptico va a ser en base al mito o leyenda que le contó el familiar al estudiante.
También le proporcionamos algunas pistas para que desarrolle la investigación, algunas páginas web o algunos videos para que pueda investigar más, y le proporcionamos luego el correo para que envíe su trabajo, ¿no? Le pedimos que no envíe al WhatsApp porque muchas veces los celulares se llenan de tantas fotos y causa problemas a la hora de recepcionar las evidencias. Vamos con la ficha número 2. En este caso, lo que va a hacer el estudiante es trabajar con páginas web. También acá está el título de la sesión: leemos y escuchamos audiolibros sobre cambios y peligros de la adolescencia. Las competencias: lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos. También la capacidad o las capacidades priorizadas de estas competencias. ¿Cuál es la actividad 1? La actividad 1 es, y se le explica acá al estudiante que leemos la siguiente página web y respondemos a las preguntas, ¿no? En este caso la página web tiene que ver con el audiolibro, que dice que es una nueva forma de transmitir literatura. Entonces el estudiante va a poder de igual manera hacer clic aquí en este enlace y automáticamente se le va a abrir la página. Ahí está, podemos ver qué cosa es el contenido de esta página, el audiolibro, ¿no? ¿Qué es el audiolibro, no? Un libro que se escucha, eso es posible, ¿no? Están ahí, ¿qué es un audiolibro? ¿Cómo se hace un audiolibro? Ventajas y desventajas de los audiolibros, ¿no? La enumeración de las ventajas y la enumeración de las desventajas. ¿Es lectura un audiolibro? Escuchar un audiolibro es lectura, ¿no? Acá está la explicación para que el estudiante entienda muchas veces este desacuerdo entre los especialistas que plantean que el audiolibro, escuchar un audiolibro no es lectura, pero hay quienes plantean que sí es una forma de leer, los derechos de autor de los audiolibros, etc. Para la actividad 2, el estudiante va a tener que escuchar el siguiente audiolibro, que propiamente es una radionovela, y aquí está el libreto. Entonces acá va a poder escuchar simultáneamente el capítulo 1 de Juntos para Siempre y simultáneamente va a poder leer el libreto. Sueños rotos. Capítulo 1. Juntos para siempre. ¡Ay, al fin! ¡El timbre! Sí. Estaba recontra aburrida en esta clase. ¿Y quién no? Ya te vas, Jessica. Te veo apurada. Sí, Eli, me voy volando. Es que Ronnie y yo... Ay, sí, estamos enamorados. Eli, tampoco te burles. Como que nunca te hubieras enamorado. Jessy, vamos, apura. Una vez que escuche y lea este libreto y la radionovela, va a poder responder o le planteamos también las preguntas sobre el contenido, ¿no? ¿Cuál es el tema de esta historia? Entre otras, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? Etcétera. A continuación, el reto. En la actividad 3 le vamos a pedir que escriba una historia en la siguiente página que trate el tema de los cambios y peligros de la adolescencia. Entonces, tomando como ejemplo la historia de la radionovela, el estudiante o la estudiante va a poder escribir acá una historia referido a los peligros en el que está o los que están expuestos los adolescentes. Tenemos la ficha número 3 de Aprende en Casa a Web
y el título es Conocemos la obra de José María Arguedas. También acá están las competencias, las capacidades que va a desarrollar el estudiante, y va en la primera actividad va a escuchar y explicar sobre las partes y características de un texto narrativo. ¿Cuál va a ser el propósito de esta sesión? Sus saberes previos, ¿no? ¿Quién es José María Arguedas? Ya los estudiantes han investigado previamente en años anteriores quién es José María Arguedas, entonces acá hacemos un recojo de sus saberes previos. También acá va a poder hacer el clic en el enlace donde está el audiolibro sobre el sueño del Pongo. Ahí se abre la página y va a poder abrir el libro Agua y otros cuentos de José María Arguedas. También va a hacer clic acá en el libro y se va a abrir. Acá está el libro Agua y otros cuentos de José María Arguedas, pero nos vamos a ir puntualmente al índice. En el índice vamos a poder ver cuál es los títulos que están en este libro, ¿no? Agua, Guarmacuyay, La muerte de los Arango, Hijo Solo, El Barranco, La agonía de Razunite, y lo que puntualmente nos interesa es el sueño del Pongo. También acá hace clic y automáticamente le va a abrir el texto. El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente, en la gran residencia. Era pequeño de cuerpo, miserable de ánimo, débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor patrón de la hacienda no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. Una vez que ha escuchado el audiolibro, también acaba a responder a las preguntas que se plantean. ¿Quién es el narrador? Explica por qué. ¿Quiénes son los protagonistas del relato? Y una serie de preguntas durante y después de la lectura. Después de la lectura, en la actividad 2, lo que va a hacer es reescribir la versión final de la historia con sus propias palabras en el siguiente esquema. El estudiante va a colocar el título y luego va a escribir el inicio. Aquí están algunas sugerencias para comenzar a redactar el inicio. Había una vez, en un lugar lejano, hace mucho tiempo. Va a escribir el nudo en esta parte, y también están las frases de inicio como sugerencia de un día, entonces, luego, después, y finalmente el desenlace, cómo termina la historia. ¿Cuál es la actividad 3 que va a desarrollar? En la siguiente página dibuja una historieta en 5 viñetas, dice como mínimo. 2 de inicio, 1 de nudo y 2 de desenlace. Luego colorea. No vale hacer copia y te mostramos algunos ejemplos. Acá le mostramos un ejemplo de que no es necesario ser un dibujante profesional para hacer una pequeña historieta. Y acá ya le brindamos el esquema en el cual puede plasmar su historieta sobre el sueño del Pongo. Vamos con la ficha número 4 para los estudiantes de ingreso tardío. Aquí Aprende en Casa a radio. Están el título: Planificamos un ensayo argumentativo que proporciona ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Están las competencias: se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos con sus respectivas capacidades. De igual manera, acá la actividad 1 consiste en escuchar el audiolibro. Entonces,
va a hacer clic acá y automáticamente también se va a abrir la página de Perú Educa, donde está almacenado el podcast. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Recordarles, como en cada sesión, estudiantes del tercero y cuarto grado, durante este mes de octubre vamos a desarrollar temas relacionados a la salud y supervivencia. En estas 2 primeras semanas han abordado una experiencia de aprendizaje relacionado al cuidado de nuestra salud integral. Una vez que haya escuchado el podcast, va a poder también responder a las interrogantes que se plantean acá. ¿Cuál es el producto o el propósito de la sesión? ¿Cuál es lo que primero se hace y lo segundo para elaborar un ensayo? Está el concepto de lo que es el ensayo y todas las explicaciones que le va a ir dando el docente que conduce este programa o este podcast. Luego de la escucha va a planificar su ensayo. En este caso es un ensayo argumentativo que debe proporcionar ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos, ¿no? ¿Cuál es la intención para escribir este ensayo? ¿Quiénes lo leerán? ¿Cuál es el tema que va a desarrollar en su ensayo? Etcétera. La actividad luego viene, la actividad número 2. Acá los estudiantes del tercer grado van a leer el texto Sentido y comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables de Lima, Perú, ubicada en la página 91 de su cuaderno de trabajo. Acá está el texto que van a leer para acompañar este proceso de escritura de su ensayo. Y acá también, ya en la actividad 3, le brindamos, ¿no? Dice, en la página siguiente, escribe el borrador de tu ensayo con tus propias palabras acerca de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en que vivimos. Siempre le hacemos la advertencia de copiar y pegar no será válido. En este esquema le damos espacio para que registre su tesis, registre sus argumentos que sustentan esa tesis, el argumento 1, el argumento 2 y finalmente la conclusión a la que arriba el estudiante luego de haber escrito su ensayo. Entonces en el texto también, en el podcast también se brinda un modelo de ensayo. Y finalmente llegamos a la ficha número 5 para los estudiantes de ingreso tardío, que también trabaja la estrategia Aprende en Casa Radio. Consignamos el título de la sesión, elaboramos un ensayo argumentativo que proporciona ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. En este caso ya va a textualizar su anterior planificación. Están las competencias. De igual manera, acá está la sesión o la experiencia de aprendizaje de radio, de Aprende en Casa Radio, y lo único que tiene que hacer el estudiante es hacer clic en el enlace, y también de igual manera le va a abrir el podcast. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy
buenos días, estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación, que a través de la estrategia Aprendo en Casa, viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera muy especial a los estudiantes de la zona rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarlos cada semana en estas sesiones radiales y compartir experiencias de aprendizaje. De igual manera que en las anteriores sesiones o experiencias de aprendizaje, el estudiante va a tener que escuchar este podcast y ir respondiendo cada una de las preguntas. Como hemos notado, al inicio de la sesión se explica cuál es el producto y el propósito de la sesión de hoy, cuáles son las características y cuál es la característica esencial del ensayo argumentativo, etc. Durante la escucha va a también poder responder cuáles son los elementos de la introducción, del desarrollo o cuerpo del ensayo y finalmente la conclusión, entre otras preguntas. A continuación va a hacer y a elaborar su ensayo, que ya lo tiene planificado. Aquí también están para consolidar estos aprendizajes algunas preguntas que le van a permitir determinar las partes de su ensayo. Está una especie de evaluación para que ellos comenten, por ejemplo, si cumplen cada uno de los 6 criterios que se tendrán en cuenta para el producto final. En el podcast se explican los 6 criterios que debe tenerse en cuenta para hacer un ensayo. Entonces acá ellos van a tener que explicar con sus palabras cuáles son esos criterios y si los cumplen o no los cumplen al haber hecho su borrador de ensayo. También le planteamos le acompañamos la lectura que tiene que leer en este caso para consolidar sus aprendizajes de su libro o su cuaderno de comprensión lectora 3. Está ahí el texto. Y vamos a también plantearle el modelo o el esquema en el cual va a poder elaborar su ensayo final acerca del cuidado de nuestra salud. Ya en este caso lo va a tener que elaborar de manera más cuidadosa, es decir, la textualización, la segunda textualización, la revisión del ensayo. Bien, estimados docentes, entonces finalmente acompañamos este plan de recuperación, el cuadro donde están todas las sesiones o las actividades que va a desarrollar el estudiante, sus propósitos, competencias, capacidades, las evidencias de aprendizaje, los criterios de evaluación y el instrumento de evaluación que se va a utilizar para tanto la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, 4 y la actividad 5. Acompañamos esto finalmente la relación de estudiantes que van a recibir este plan de recuperación juntamente con la carta de bienvenida y la guía de entrevistas. Hasta aquí mi participación. Les voy a pedir por favor suscribirse al canal y enviarnos sus sugerencias a través de la caja de comentarios